Hola, hola mis queridos pacientes. Hoy vamos a hablar de un capítulo altamente importante. Vamos a hablar de una de las principales causas de riesgo cardiovascular que afectan a nuestra población. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. Quizás para muchos expertos en la materia, considerada una pandemia, debido a la alta cantidad de usuarios que se ven afectados por este mal. Debido a la amplitud de este tema, vamos a organizarlo en dos partes, parte 1 y parte 2. En este capítulo vamos a hacer un enfoque general al concepto real de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las cifras reales para la hipertensión arterial? ¿Y cuáles son las complicaciones que tenemos que tener en cuenta para evitar afectarnos por este mal? Así que pónganse cómodos y bienvenidos a esta maravillosa entrega. Definición real de hipertensión arterial. Primero tendremos que hablar de qué es la tensión arterial. Se define como la presión que tiene que ejercer el corazón para ejercer su función de bombeo y trasladar la sangre a través de las arterias a todos los órganos del cuerpo humano. Obviamente, cuando hablamos de hipertensión arterial, hablamos de un aumento de esa presión que tiene que ejercer el corazón para dar este trabajo importante para la función de todos los órganos. En el caso de una hipertensión, el corazón es el principal órgano que se ve afectado, porque al estar con aumento de la tensión todas las arterias, él tiene que aumentar su fuerza y finalmente, si no mejora, agrandará su tamaño. Por eso puede entrar en falla. ¿Cuáles son los síntomas que pueden sugerir que estás atravesando con la hipertensión arterial? Lo he clasificado en dos partes. En una parte inicial y una parte avanzada. Cuando estás debutando con la hipertensión arterial, vas a empezar a presentar síntomas leves como dolor de cabeza, sensación de mareos, percepción de lucecitas o chispitas por los ojos llamados fosfenos, o la sensación de pitos o zumbidos por los oídos llamados tinnitus. Asociado a esto, vas a presentar palpitaciones o una manifestación de aumento de la frecuencia cardíaca que tú misma la puedes sentir al palpar. En una fase avanzada de la enfermedad, donde ya de pronto tienes el diagnóstico y no se le ha hecho el tratamiento adecuado, no le hemos puesto la seriedad del caso, vas a empezar a presentar síntomas de descompensación mayores, como la sensación de edemas, es decir, la inflamación en manos, en pies o a nivel facial. Vas a empezar a sentir ahogo, que puede relacionarse al esfuerzo físico o incluso al reposo. Otra sintomatología importante para el paciente con complicaciones es la que se relaciona al sangrado nasal. Siempre que hay un aumento de la presión arterial, el paciente sabe que se puede complicar cuando la hemorragia nasal, llamada epistasis, suele ocurrir frecuentemente. Y obviamente la severidad de los síntomas pueden generarte un dolor torácico que ya pueden desencadenar una complicación. ¿Cuál es la clasificación de la hipertensión arterial que todos tenemos que tener en cuenta? Pongan mucha atención. La hipertensión arterial se clasifica en primaria o secundaria. La primera es aquella que no tiene una causa aparente que la desencadene y que normalmente puede afectar a las personas adultas mayores, por encima de 45 a 50 años. La hipertensión arterial secundaria, como su nombre lo dice, es aquella que se relaciona a otra enfermedad, a otra patología, a otra alteración en el cuerpo que suele generar el aumento de la presión arterial. En este caso, este patrón de hipertensión suele surgir en edades juveniles, que incluso puede afectar a adolescentes o niños. Entonces, la importancia es que si ustedes se ven afectados por un pico de hipertensión, enciendan la alarma. Tratemos de buscar si es una causa sin otra aparente o si es realmente una complicación de otra patología. En esta tabla que están viendo ustedes, encontramos los rangos de tensiones universales para toda nuestra población, donde encontramos que el rango de tensión arterial óptimo es aquella que oscila entre tensión arterial sistólica menor a 120 y tensión arterial diastólica en 80. El valor normal de referencia para todos es aquella que va entre 120 a 129 sistólica y entre 80 y 84 la diastólica. La parte de hipertensión arterial empieza a surgir después de los 140, porque ahora nos encontramos un rango de tensión arterial normal alta
que va entre 130 a 139 la sistólica y 85 a 90 la diastólica. Entonces, cuando hablamos ya de hipertensión arterial, como ustedes lo están viendo, la hipertensión arterial grado 1 es aquella que oscila entre la sístole de 140 a 159 y la diástole entre 90 y 99. La hipertensión grado 2, aquella que va entre 160 a 179 la sistólica y entre 100 y 109 la diastólica. Y la grado 3, que es realmente considerada una urgencia hipertensiva, es aquella cuyo grado en sistólica supera los 180 para arriba y la diastólica entre 110 hacia arriba. Entonces, tengamos en cuenta esta clasificación. Para mí es muy importante que todos sepamos diferenciar cuando realmente tenemos una tensión alta y qué rango es normal para que no tengamos problemas en este asunto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que todos podemos llegar a tener para padecer hipertensión arterial? El principal factor de riesgo es la herencia familiar. Créanme que cada una de nuestras familias, algún integrante de nuestro hogar es hipertenso, padece de la tensión arterial. Entonces, si nuestros abuelos, tíos, padres o hermanos mayores lo tienen, podemos llegar a tenerlos nosotros. Así que tenemos que cuidarnos para no desarrollarla. Otro factor de riesgo, la alimentación inadecuada, en la que principalmente la alta ingesta de sal puede afectar el rango de tensión arterial. Entonces, aquí tenemos que hacer modificaciones. Otro factor de riesgo, lo asociado a la obesidad. Entre mayor peso tengamos, mayor resistencia va a tener las arterias del cuerpo y puede desencadenar una hipertensión. Otro factor de riesgo, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico. Si no hacemos ejercicio, si tenemos una vida poco activa, también vamos a perder ese control en la tensión de las arterias y podemos desarrollar en cualquier momento, a cualquier edad, la tensión arterial. Otro factor de riesgo pues es el estrés. Todos manejamos estrés. Y otros factores menos frecuentes son el tabaquismo, el consumo de cigarrillos y el consumo de alcohol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quizás todos nosotros en nuestro estilo de vida nos estamos viendo aquí identificados, porque con cualquiera de estas características podemos desarrollar la hipertensión arterial. Por eso, la universalización y la extensión de este mal por todas partes. Entonces, tratemos de modificar el estilo de vida para no vernos afectados gravemente por este mal. ¿Cuáles son las complicaciones en el cuerpo humano que puede causar la hipertensión arterial? La principal complicación es la enfermedad arterial periférica o vascular, que en todo el organismo se puede relacionar a la formación de aneurismas debido al aumento constante de la presión de las arterias, que suele hacer que ellas vayan perdiendo un tono y pueden generar algún tipo de deformidad en su trayecto y formar el famoso aneurisma. Asociado a esto, también la hipertensión arterial puede generar lesiones a nivel del corazón, como la enfermedad coronaria, que es otra complicación. Muchas personas pueden sufrir infartos por el aumento de la presión arterial a nivel de dichas arterias coronarias y generar pues problemas complicados. Como lo dije al principio, una complicación también que puede ocurrir es la hipertrofia ventricular, el aumento del tamaño del corazón por culpa de la constante falla en esta resistencia vascular. Por tal motivo, si el corazón se agranda, puede causar insuficiencia cardíaca congestiva, que es otra complicación donde el paciente puede sentir ya mayor ahogo o dificultad para respirar. Otra complicación muy importante son los famosos eventos cerebrovasculares o llamados SB, cuando la tensión de las arterias es tan grande que puede romper alguna arteria cerebral y generar derrames cerebrales. Entonces, cuando el paciente puede llegar a tener un dolor de cabeza intenso y adormecimiento en medio cuerpo, con la imposibilidad para hablar y dificultad en cuanto a sensibilidad de medio cuerpo. Otra complicación que es frecuente son los problemas renales, el daño renal, que ocurre porque el organismo, a nivel de las arterias renales, no le llega la adecuada vascularización, la adecuada cantidad de sangre y puede formar isquemia, falla renal y puede generar el paciente una consecuencia de retención de desechos que puede terminar finalmente en diálisis. Y otras complicaciones menos frecuentes pero que son importantes es la retinopatía hipertensiva, que ocurre por el aumento de la presión de las arterias
de la retina, donde el paciente va teniendo deterioro en la vista, la visión se pone nublosa y va a presentar dolor ocular. Otra complicación se relaciona a la disfunción sexual, ya que al tener hipertensión arterial a nivel de los cuerpos cavernosos del pene no le llega la adecuada circulación y hay problemas para la erección. Tengamos en cuenta todas estas complicaciones. Si se dan cuenta, hacen parte de los principales motivos de urgencias. Si tenemos alguna de estas cosas, obviamente tenemos que ir a urgencia, pero todo parte del control que le pongamos cuando identificamos el diagnóstico de hipertensión. Si lo tratamos a tiempo, vamos a evitar llegar al nivel de complicaciones. Entonces, amigos, toda esta presentación que acabo de mencionarles, tiene un enfoque: reconocer la enfermedad, cuáles son los valores de tensión y lo que dije de complicaciones. Pero en la segunda entrega, en el otro capítulo, vamos a hacer un enfoque general a la emergencia hipertensiva, al enfoque del diagnóstico de la tensión, y vamos a hablar claramente del tratamiento que tienes que hacer para que no te compliques por este mal. Si te ha gustado este material que he preparado, no olvides suscribirte a mi canal, no olvides darle like al video, compartirlo con todos tus contactos y no olvides timbrar la campanita para activar las notificaciones y así puedas disfrutar de todo este maravilloso contenido. Así que pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza para identificar todos estos males que nos afectan, poder solucionarlos a tiempo y evitar complicaciones. Así que ánimos, amigos, mis queridos pacientes, ustedes pueden.